Yo soy Olga Hernández. Freddy Hernández, y me pregunto, ¿será que somos primos? Yo creo que no. Ya lo averiguamos y no. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede detrás de la puerta en un consultorio de terapia? O cuando estamos en una reunión, en una fiesta, o como me pasó hace poco, tú eres psicólogo, ¿te puedo pedir un consejo? Exactamente. En este podcast empezaremos a responder aquellas preguntas que cotidianamente nos hacen nuestros pacientes aquí, en este consultorio en terapia. Y la pregunta de esta semana está buena, y sale bastante en consultas. La pregunta es, ¿debo contarle sobre mi pasado a mi pareja? ¿Tú qué dices, Freddy? Jan, ¿tú qué dices? Lo que me conviene. Bueno, yo aquí, así lo que he visto y lo que diría yo por las consecuencias que eso trae, yo diría que no. Ok. Yo diría un sí condicionado. Sí, condicionado, ok. ¿Cómo es eso? Ok. Un sí condicionado es, obviamente, mi pasado no lo puedo ocultar. Yo no voy a poder fingir que no sé ciertas cosas, que no conozco, que no he vivido ciertas cosas. Además, eso me quitaría autenticidad. Uh-huh. Sin embargo, hay algunas experiencias que yo he podido vivir y que hacen parte pero de mi mundo íntimo. Okay, y que yo no necesitaría compartir ni con mi pareja y con nadie. Depende si de pronto tienes una amiga o alguien que tú consideras que tiene un nivel de intimidad muy alto, de pronto sí, ¿cierto? Pero hay cosas que pertenecen al mundo íntimo, no al mundo de la pareja, y yo no tendría que contarlas. Entonces es un sí, apelando a la autenticidad, pero condicionado. Fíjate, y estoy de acuerdo con eso que dices, por eso te digo, mi primer pensamiento fue no, pero porque tenía una pregunta ahí dando vueltas. ¿Cuál? Y es como que si esto de mi pasado puede afectarme en mi presente contigo, te lo cuento. Pero si eso de mi pasado no afecta a nuestro presente continuo como pareja, la pregunta que me hago es ¿para qué contarlo? ¿Para qué contarte algo que no va a tener repercusión ni mala ni buena en nuestra relación actual? Esa es la pregunta que me hago. Es decir, y otra pregunta, ¿para qué quisiera saber mi pasado? Exactamente. ¿Sí? Allí el asunto es, yo puedo considerar que, no, lo voy a volver a decir. Siempre que yo llego a una relación, yo traigo una mochila, una maleta detrás, cargada de todas mis experiencias. 100%. Ojo, y no solamente mis experiencias de mi pasado con otras parejas, porque también la pregunta se puede ampliar, ¿no? De mi pasado en general. Cosas que me hayan pasado en mi infancia, una persona que fue víctima de violencia sexual. Le debo contar a mi pareja que yo fui víctima de violencia sexual, ¿cierto? Pero es que yo siento que eso en mi vida y en mi sexualidad me puede generar algún tipo de problemática, entonces yo mejor lo cuento. ¿Sí? Por ejemplo. Mi pareja está preparado para recibir esa noticia, cómo me va a tratar. Yo tuve una paciente que decidió, por ejemplo, que eso era su mundo íntimo. Y totalmente ¿sí? respetable. Y no lo iba a contar. Y no porque ella se sintiera la víctima culpable, como suele suceder, que había sido abusada por su culpa, por la ropa que se puso, por esto y lo otro. Al principio ese es el primer sentir. Exactamente. Sino porque ella dijo, yo siento que esto puede generar como una marca en nuestro vínculo, ¿sí? Y yo no quiero que eso sea lo central en el vínculo que nosotros tenemos. Entonces no es un secreto, no es que lo estoy ocultando porque eso es malo, sino que es mío. Es de mi mundo íntimo, es de mi historia, es de la maleta que yo traigo cargada, ¿sí? Y yo no lo debo contar, no lo quiero contar. Era algo genuino. Claro, no y era una quiero decisión contarlo. y no era con la intención de ocultar, ¿cierto? Ni bajo esta idea de soy mala y entonces no lo cuento porque si lo cuento entonces, ¿cierto? Esta otra persona me va a juzgar, sino porque es mi intimidad, ¿sí? Es una experiencia profundamente dolorosa que yo no tengo y no quiero. Ahora que hablas ahí de la intención, que es una palabra que nos gusta mucho y van a escuchar siempre en nuestros podcasts, planteémoslo de esta forma. Persona A y persona B. ¿A qué voy con esto? Pareja actual. Exacto. Okay. Estoy yo con mi pareja actual y hay uno que pregunta por el pasado y hay otro que está en la posición de responder o no. Entonces, supongamos que yo estoy con mi pareja y yo soy el que tengo la pregunta.
Entonces, por ejemplo, le voy a preguntar, no sé, ¿con cuántas personas has estado antes de mí? Esa es una pregunta que surge mucho en las parejas. Entonces, lo que yo diría ahí es... ¿Para qué hacer esa pregunta? Exacto. ¿Cierto? ¿Para qué hacer esa pregunta? Entonces, ¿Qué lo que yo les necesidad? diría a los que me están escuchando y viendo es, si tú eres la persona que le va a preguntar a tu pareja con cuántas personas has estado, primero pregúntate de dónde viene esa pregunta ¿Desde dónde lo estoy preguntando? y para qué la quieres hacer. Exacto. Y sobre todo, si estás dispuesto o dispuesta a escuchar esa respuesta. Claro. Entonces, yo lo que diría es, estoy dispuesto o dispuesta a escuchar un número X de, no, yo he estado con tantas personas. Entonces creo que ahí va mucho también de la intención. O sea, realmente esto viene de un lugar sano o es una inseguridad mía para saber, no sé, si soy el primero o el especial. Entonces, te pongo un ejemplo al respecto y Pero me vamos a- recuerda, hay una canción de Arjona que empieza, tu reputación son Ah, las esa no primeras 6 letras de esa palabra. Tengo un primo Así que es, empezó así cuando es, la escuchó por primera vez, empezó, bueno. ¡ay, Dios mío, qué Esa canción!, canción, ¿cierto? esa canción. Claro, porque las primeras 6 letras, el asunto es, si yo hago esa pregunta, lo que tú dices, tengo que estar dispuesto a comprender que la respuesta que me dé no puede no gustarme, Exacto. ¿cierto? Entonces, si no me va a gustar, o si lo que yo quiero es sentir este ego de soy el primero en la Epa, vida de esta eso persona, pasa muchas veces. cosa que pues es obviamente falsa, yo traigo una historia de vida que te antecedió, Exacto. ¿cierto? Y si yo llego donde ti, es porque además ya tengo unos aprendizajes, cosas que sé que no me gustan, cosas que no me gustan, que no quiero volver a repetir, decisiones respecto a la manera como voy a asumir la comunicación, la sexualidad y muchos elementos de la pareja. Eso ¿por qué lo sé? Pues gracias a mi historia también. 100%. Entonces yo no la puedo negar, ¿sí? Hay cosas, errores que no quiero volver a cometer. Que todos Banderas cometemos. rojas que ya sé identificar en mí y en el otro, pero gracias a mi historia. Entonces yo... De lo contrario, no hubiese aprendido. Exactamente. Y por eso es que las relaciones que son como iniciales, de esas de cero, la primera relación, ¿sí? Por allá en la adolescencia, a veces son tan conflictivas porque es que nadie tiene aprendizaje. experiencia, ahí nadie todo el mundo sabe. está abriendo trocha. Sobre la marcha, casi, ensayo-error. Sí. Entendiendo cómo es eso de No, comunicarse, vinculando. vincular, los celos, las expectativas, la fidelidad, la infidelidad, todo eso Uf, aprendiéndolo muchas cosas. de forma compartida, ¿sí? Sin embargo, ¿para qué hago esa pregunta? Claro, es que definitivamente tiene que venir. Por eso te digo, pongamos A y B, el que pregunta y el que está en la posición de responder. Y en esa línea de lo que hablas creo que va muy de eso. Por eso las personas que nos están escuchando y que estén en esa posición traten de ponerse en ambas posiciones. Como decía, si Antes eres de el que preguntar. pregunta, pregúntate si eso viene más desde el ego o la inseguridad, o si es una pregunta que realmente es porque quieres comprender más allá para qué haces esa pregunta y si estás dispuesto a escuchar la respuesta. Si puedes lidiar con una respuesta como tú decías que no te guste. Ahora, si estás del otro lado y eres la persona que está en la posición de comentar la respuesta, yo lo que diría es, pregúntate si esa respuesta o si tu pasado afecta o no la relación actual. O si eso debe quedar en tu mundo íntimo. O que debe quedar en tu y Y ya. tenemos todo el derecho a ¿Qué? saber qué sí y qué no compartimos. Lo digo, pero yo diría, ahora que estamos tratando de navegar y construir esta respuesta, yo diría que, o mi conclusión, por así decir, sería, o tratando de llegar a esa conclusión de que no compartir el pasado, al menos de que eso afecte mi relación actual. Esa sería mi posición hoy. Sí. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, Freddy. acompañando personas en terapia, Sí. lo que eso puede causar. Y por más que la persona diga, no, sí, yo puedo, no sé, estar dispuesto a saber que mi pareja estuvo con 20 personas antes que yo. Y he visto cómo eso, la persona queda pensando. Por más que diga, yo soy maduro y yo puedo con eso, la persona queda pensando por más que sea. Lo digo también en hombres y mujeres, más en hombres que en mujeres, pero lo he visto en ambos. Por más que diga, yo puedo ser maduro, mi pareja estuvo con 20
Que eso no está ni bien ni mal, eso simplemente es la experiencia de la persona. Ya ustedes lo que quieran juzgar. Ahí está ya riéndose ahí. Y lo ya 20. O sea... Pero es que eso es un prejuicio también. Exacto, 100%. Y un estereotipo, es un estereotipo. De que esa persona va a seguir reproduciendo y yo voy a ser uno más en la lista. Exacto. Yo estoy dispuesto a transitar esa sensación, uno, porque puede ser, uno, que se llama uno más en la lista, ¿sí? Pero dos, que esa relación sí se consolide, que ese vínculo sí se consolide y tenga una convivencia maravillosa. Lo que pasa es que es una apuesta que uno hace. Exacto. Cuando una relación inicia, siempre hay una apuesta. Siempre ¿Será es una que apuesta. esto funciona? Pero entonces yo ahí digo, ¿de verdad hay necesidad de saber que mi pareja estuvo con 20 personas? ¿Puedo yo lidiar con eso? Entonces yo digo, ahí si eso no afecta el presente, ¿para qué saberlo? O sea, se deberían saber todas las verdades. O sea, ¿realmente es necesario saber eso? Yo diría que no, porque ¿para qué lidiar con todo eso? Por más que uno tenga madurez, en la noche vas a estar a 20. Sí, o sea, requiere un nivel... Hay dos posturas aquí en Super Saiyajin. aquí en terapia. Super Saiyajin. Hay dos posturas aquí. Uno, yo lo pregunté y ahora no sé qué hacer con esa información. ¿Cierto? Y dos, me lo preguntaron y no sé si contar lo que realmente yo he vivido, ¿sí? Y aquí lo estamos poniendo muy desde esta experticia, ¿no? En la vida de pareja y en la sexualidad y todo, pero como insistimos, esto es mi pasado en general. Y pueden haber cosas de mi pasado que no tienen que ver con otra pareja, pueden tener que ver con unos elementos ya muy distintos, ¿no? En el pasado robé. Puede ser. Exactamente. Consumí algún tipo de droga. En mi pasado, sí. ¿Yo qué voy a saber? ¿Cierto? Es una maldad por ahí o... No sé. Sí, muchas cosas que pueden suceder. Cosas que pueden suceder, ¿cierto? El asunto es lo que a mí me pasa en el pasado y hay algo que hay que tener claro. Siempre afecta a la pareja. Pero cuando hablamos de afectar, no lo estamos poniendo en términos negativos. Exacto, también. Afectar siempre. Algo es, ese algo se ve tocado por esa mueve, situación, ¿no? lo va a mover, mueve. ¿cierto? Se va a afectar, se va a mover en una dirección. Si eso que me pasó es positivo, mira, es que yo con mis relaciones he aprendido que cuando tenemos un problema en la comunicación, yo mejor me doy un tiempo fuera, es decir, me voy un momento, me calmo y ahí sí vamos a hablar. Eso es algo de mi pasado que afecta la manera como me comunico con mi pareja actual. Me vinculo. Y ya, ¿cierto? Pero también hay otras cosas que afectan negativamente. Ahora, esta postura de mi pareja actual me hizo esta pregunta, Olga, y yo no sé si responderla, ¿cierto? Y no sé si responderla porque, por un lado, siento que puedo ser juzgada porque yo sé a qué estereotipos me estoy enfrentando, a qué prejuicios me estoy enfrentando, ¿cierto? Y yo no quiero lastimar a la otra persona, pero la incertidumbre surge porque no quiero lastimar, hay prejuicios, hay estereotipos, sin embargo, quiero ser honesta. En esta relación sí quiero ser honesta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me importa, porque me importa, porque no quiero, y todo lo que viví antes realmente no fueron relaciones ni vínculos. Y esto es más significativo. Sino experiencias cortas, pero esta sí, en esta sí quiero ser honesta, esta sí quiero que funcione. Entonces, una parte de mí siente que como quiero que funcione, tengo que ser honesta y decir la verdad, pero la otra parte pero no honesto en contar. Cosas que nos muevan esa es la conversación en terapia justamente, ¿sí? ¿A qué tipo de honestidad te estás refiriendo? Porque la honestidad vincula. Exactamente. 100%, y eso hace que el vínculo crezca. Pero es esa honestidad a dónde nos va a llevar, y obviamente que sea, o que lo que comparta sea bueno o malo, pongámosle esa etiqueta, es decir, sea algo que me pueda avergonzar o no, también sea algo que haga que el vínculo gane. Exactamente. Ahora, saquémoslo un poquito de esa historia de vida de mis parejas anteriores, mi historia sexual anterior, y es, por ejemplo, la forma en que crecí, el tipo de familia que tuve, es algo que mi pareja debe conocer, hace parte de mi pasado, ¿cierto? Eso. Debo hablarle a mi pareja acerca de ese pasado, ¿sí? Por ejemplo, tuve una paciente que me decía, mi papá en este momento es un gran hombre, todo el mundo lo ve como el hombre perfecto, pero Olga, mi papá fue un hombre alcohólico, Claro. ¿sí? Que golpeaba a mi mamá
y yo me tenía que meter, era una mujer, yo me tenía que meter entre mi papá y mi mamá llorando a las 3 de la mañana para que mi papá no le golpeara más, ¿sí? Y un día me sacó un arma y nos iba a matar a las dos. Tuvo que venir la policía. Unas historias que uno dice, ¿cierto? Claro, para esa persona confiar en un hombre, confiar en que ese hombre no va a ser igual a su papá, que no lo va a amar, era profundamente difícil, ¿cierto? Y le costaba mucho trabajo tener relaciones de pareja, ¿sí? Muchísimo. Confiar y se vincula en la confianza. Entonces, eso hace parte de mi pasado, sí. Debo contárselo a mi pareja. En este caso, yo creo que es un sí. Y lo debo contar porque justamente de allí mi pareja va a comprender por qué me cuesta tanto confiar, por ejemplo. ¿De dónde salen estos miedos que yo tengo frente al vínculo? ¿No? ¿Por qué me protejo como me protejo? Y me puede ayudar desde un amor genuino a moverme de ese lugar. Y acompañarme también. Y acompañarme. Que eso es el crecimiento en pareja. Exacto. Eso es lo bonito. Entonces sí, ahí sí. Yo debo hablar con mi pareja de esto, sí. Porque es importante que mi pareja comprenda mi historia de vida, la forma como fui criado. La otra cara de la moneda. Mi mamá nunca me dejó ni servirme un vaso de agua. ¿Sí? Y llego a la pareja y entonces soy cero autónomo, quiero una pareja que me atienda como me atendía mi mamá. Ey, espérate un momento. Eso hay que comunicarlo. Yo vengo de esto, estoy trabajando en esto, acompáñame en esto y tenme paciencia mientras. Incluso conozco personas que dicen, no esperes de mí que yo sea una de estas mujeres, por ejemplo, feministas que tal cosa, o un hombre de estos que se mete en la cocina porque no lo voy a hacer, porque no sé ni calentar. Eso hay que comunicarlo, esas cosas. Entonces creo que ahí eso nos pone en, si ustedes están en esta situación, pónganse en ambas posiciones. Si es la persona que vas a preguntar, pregúntate desde dónde viene. ¿Para qué lo preguntas? ¿Para qué lo preguntas? Y si estás dispuesto a lidiar con esa respuesta, sea la que espera o no. Exacto. Y si es la persona que va a responder, valorar si esa respuesta va a aportar al vínculo que estoy construyendo, y si no aporta, sino que genera una brecha entre ambos, posiblemente eso sea mejor dejarlo en la intimidad. Exacto. Porque hace parte de mi historia y no es algo que necesariamente deba compartir. Y no es deshonesto. Me encanta eso. Exacto. No es deshonesto. No. Porque quieres que gane el vínculo. Es mi mundo íntimo. Y es tu intimidad. Me gusta eso. Quieres que gane el vínculo. Entonces, que gane el vínculo porque aquí siempre estamos para ser... Siendo juntos. Siendo juntos. Eso. Listo.